Buenas tardes, mis amados, mi Dios les bendiga. Espero en el Señor que todos estemos bien. Estamos dispuestos a vencer lo que se está moviendo alrededor de nuestras vidas, alrededor de Cartagena, alrededor de Colombia, con nuestras oraciones y nuestra confianza en el Señor. Hermanos, por medio de este video vamos a seguir edificando, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Esta es una manera de nosotros vencer todas las situaciones que se han presentado alrededor en estos momentos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de acercarnos a Él a través del estudio de la palabra. Seguimos adelante con el discipulado de este 2020. Nos hicimos un compromiso a principio de año en el Centro Cristiano Buenos Aires. Si me amad, guardad mis mandamientos. El versículo lema, mi amado, no queremos que se nos olvide. Al contrario, tenerlos muy presente. Ahora es cuando más nosotros debemos de demostrar que amamos al Señor. Y una de esas demostraciones que nosotros vamos a hacerle ver al Señor es que nos unimos primeramente a adorarla, a glorificar su santo nombre y seguimos instruyéndonos en su palabra, porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre de todo temor, de toda angustia, de todo miedo, de toda zozobra, mi amado. Por eso conectémonos, sigamos activos en esta oportunidad que el Señor nos brinda de seguir preparándonos a través de su palabra. Gracias por lo que están viendo este video, gracias por los que se han conectado, gracias por los que siguen anhelando instruirse en la palabra del Señor, porque es un privilegio, porque Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo delante de su presencia. Oh Padre amado y Dios que estás en los cielos, bendito Rey, agradecidos contigo por esta nueva oportunidad que nos brinda de llegar delante de tu presencia, Señor, donde un grupo de tus discípulos, Señor, nos ponemos de acuerdo primeramente para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, para reconocer que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios soberano, Señor, que gracias a tu misericordia, bendito Rey, hoy podemos levantarnos, Señor amado, podemos preparar nuestros corazones, abrir nuestros oídos, Señor amado, para recibir este estudio bíblico, este estudio que tú lo has preparado de antemano, Señor, porque tú no te equivocas, bendito Dios. Este es el lema de este año, bendito Rey, de prepararnos para ser discípulo, para cumplir esa gran comisión, ese anhelo de tu corazón, bendito Rey, que si nosotros te amamos tenemos que ir y hacer discípulos, Señor. Sabemos que estamos en una situación un poco incómoda, bendito Rey, pero no podemos callarnos, tenemos que seguir adelante, bendito Dios, como los discípulos que nos dieron ejemplo. Por eso aquí estamos aprendiendo para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo, y el mayor ejemplo de nuestro amado Jesús, bendito Rey, que a pesar de toda la situación, a pesar de todo lo que le vivió, Él se mantuvo firme, bendito Dios, hasta el último momento, hasta que obedeció y cumplió el propósito del Padre aquí en la tierra, bendito Rey. Por eso nosotros también queremos estar preparados, Señor, para la que tú ya has planificado para cada uno de nosotros. Por eso danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, abre nuestro corazón, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Rey. Oh Padre amado, toma el control de este tiempo, de lo que vamos a aprender, de lo que vamos a compartir, de los que se van a conectar, de los que van a escuchar esta palabra, bendito Rey, que lo hagamos con mucho temor, mucho temblor y mucha reverencia, bendito Dios, porque vamos a ver muchos conectados y sabemos que donde nos reunimos en tu nombre, Señor, aquí estás tú, bendito Rey. Oh Padre amado, gracias, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mi amado, la gloria es para nuestro Dios. Seguimos adelante. En la última clase que nosotros estuvimos compartiendo, estuvimos viendo el discipulado en los tiempos de Jesús. Estuvimos viendo diferentes, ¿cómo diría? Diferentes discípulos de esos tiempos. Y hablamos sobre los fariseos, sobre los discípulos de Juan el Bautista, sobre los discípulos separatistas, sobre los celotes, ¿verdad? Y esta clase no fue darla por darla, sino que obtuvimos un conocimiento con más profundidad. ¿Para qué? Para que nosotros nos evaluáramos y nos diéramos cuenta
si estamos cometiendo los mismos errores de los discípulos de esta época, porque aprendimos las características de cada uno de ellos. Como aprendíamos la clase pasada, muchos de nosotros en la iglesia del siglo XXI estamos actuando como los fariseos, pero este conocimiento que compartimos la clase pasada nos abrió nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para nosotros mejorar, para nosotros desechar todas estas características que no le agradan a nuestro Dios, porque ¿cuál es el ejemplo que nos dejan los fariseos a través de la palabra? Que le dejaban cargas a las demás personas, ¿verdad? Que ellos no cumplían, ellos predicaban pero no aplicaban. Pero eso no es lo que quiere el Señor en estos momentos, y ese no fue el ejemplo que nos dio nuestro amado Jesús. Y nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos que seguir sus pisadas, seguir el ejemplo que Él nos dio. Tenemos que aprender de Él. Por eso es la motivación de que no nos desconectemos, sino que sigamos aprendiendo de la palabra, de este estudio, mi amado. Si nosotros estamos involucrados en este estudio cada martes, es porque es el Señor el que conoce todo, es el Señor que está dispuesto para que nosotros cumplamos, para que nosotros obedezcamos su palabra. Y ahora es cuando más, mi amado, nosotros le vamos a demostrar al Señor que lo amamos, porque sí hemos dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Pero este es el momento, esta es la oportunidad, que el Señor nos dé estrategia, que el Señor nos dé aquí mismo, por medio de este medio de la tecnología, del teléfono, del computador, nosotros podemos regar la palabra de Dios, mi amado. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque la gente tiene temor, la gente está confundida, y esta es la oportunidad que el Señor nos está brindando para nosotros llegarles a su corazón. Por eso no nos quedemos callados, aún con nuestra familia, ahora que estamos reunidos en familia, ganémonos a Jerusalén, como dice la palabra, predicate en Jerusalén. Es a nuestra familia el propósito, el motivo del Señor en estos momentos, es para que nosotros nos alcancemos esos familiares que no lo conocen, esos familiares que en un momento sí estuvieron en su presencia y ahora se encuentran alejados de Él. Que esta sea la oportunidad para que nosotros podamos ser esos instrumentos útiles en las manos del Señor, para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Amén. Entonces, mi amado, nos motivémonos unos a los otros. No utilicemos tanto para mandar mensajes de malas noticias. No, vamos a utilizarlo para compartir la verdad, para que la verdad nos haga verdaderamente libres, como dice la palabra de Dios. Bueno, mi amado, seguimos con la clase de hoy. La interpretación más común del mandato de Jesús de hacer discípulos se relaciona con capacitar a otros después de la conversión. ¿Capacitarlos cuándo? Después que ellos reciben al Señor, que tienen esa convicción, que tienen esa seguridad, que han recibido al Señor como su único y suficiente Salvador. No que hacen una oración por complacer al que lo invitó, ni que porque se hace el llamado. No, ya ellos tienen esa conversión en su corazón, que ellos han recibido y han creído en el Señor, y lo van a recibir como su Señor y su Salvador. Eso es lo que, cuando esa persona toma esa decisión, es cuando nosotros vamos a empezar a trabajar en ellos, para hacerlos esos discípulos, para hacerlos esos seguidores de Jesús. Y es un motivo para que la iglesia se multiplique de manera sana y de manera sana. Entonces necesitamos comprender lo que los discípulos escucharon decir a Jesús cerca del discipulado. Cuando Pedro, Juan y Jacobo y los demás escucharon que Jesús dijo hacer discípulos, el pensamiento que deben de haber tenido era que ellos debían encontrar a otros para instruirlos, para que ellos fueran semejantes a ellos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo años después también creía lo mismo. Pero eso es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos aprendiendo a discipularnos para ser discípulos. O sea que el significado no es erróneo, mi amado, así como lo vimos en lo que vimos en el Antiguo Testamento del maestro, del estudiante, así lo estamos viendo en estos momentos. Nosotros tenemos que buscar ese discípulo para formarlo, para que nosotros podamos ser ejemplo para él. Por eso es tan importante nosotros seguir las pisadas de Jesús, aprender a ser como él, humilde y manso de corazón, decirle a nuestro amado Jesús que nos enseña a amar como él amó, como tuvo compasión, como tuvo piedad por el perdido.
Esos son uno de los motivos por el cual nosotros debemos clamarle a nuestro amado Jesús para que Él nos enseñe a ser como Él, ¿verdad? Y nosotros entendemos en este momento que para ser un discípulo de Jesús tenemos que tener 5 características que identificaron a sus discípulos en ese tiempo. Porque si nosotros nos estamos identificando como discípulos de Jesús, tenemos que seguir las mismas características que Jesús vio en sus discípulos. Sabemos que Él los escogió así como nos ha escogido a nosotros, no importando estrato social, no importando sus estudios, no. Él los motivó y ellos aceptaron esa invitación, así como nosotros hemos aceptado la invitación de ser sus discípulos. Dice la palabra de Dios que nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Y también aprendíamos en la clase que si el discípulo se hace o nace. Mi amado, todos tenemos la libertad, la disposición de hacer discípulos. Y ese es el lema de este año. Tenemos que ser discípulos de Jesús, identificarnos como esos discípulos obedientes, que amamos su palabra, que estamos dispuestos a cumplir su mandamiento de ir y hacer. Tenemos que multiplicarnos, no solamente sumar. Entonces, una de las características de los discípulos de Jesús que se vieron en ese primer siglo es la primera, que tenemos que tener una decisión de seguir a un maestro. Tenemos que, así como ellos tomaron la decisión cuando Jesús les hizo el llamado, que no pusieron pero, que no pusieron excusa, ellos enseguida se volvieron al Señor cuando el Señor los invitó, cuando le dijo que lo siguieran. Bueno, esa misma decisión la tenemos que tener nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos que tener la decisión de seguir a un maestro. Miren que el discípulo judío del primer siglo aprendía todo de su maestro. Esto incluía las historias de su maestro, sus hábitos de vida, su manera de guardar el sábado y la interpretación de la Torá. Y cuando un discípulo aprendía todo lo que su maestro sabía, entonces él a su vez enseñaba a sus propios discípulos. Miren lo importante que es que nosotros enseñemos bien la palabra de Dios. Miren lo importante que es que nosotros enseñemos bien a esos discípulos que estamos formando, porque miren el ejemplo que nos dan estos del primer siglo. Dicen que ellos todo lo aprendían de su maestro, la manera de ministrar, sus hábitos de vida, su manera de guardar el sábado, la interpretación de la Torá. Ellos lo aprendían de su maestro, y aun cuando ellos aprendían eso, entonces ellos a su vez enseñaban a sus propios discípulos, o sea que ellos se multiplicaban, y esa es la tarea que nos toca a nosotros en estos momentos, aprender para lo que estamos haciendo. Nos estamos discipulando para discipular, pero no solamente para llevar la palabra y hacer ese discípulo, sino que ese discípulo también tome la decisión de tomar un estudiante, de tomar un hijo espiritual para formarlo, para así podernos multiplicar. El compromiso del discipulado de seguir a su maestro es el centro del proceso de la transformación. Sabemos que estamos viendo que tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que trabajar primeramente en nuestro ser, y ese es el compromiso del discipulado. Cuando nosotros seguimos a un maestro, el centro es el centro del proceso de la transformación de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional, espiritual, aún nuestra vida física. La relación maestro-discípulo crea un poderoso lazo tan importante como la relación padre-hijo. Y mi amado, a veces la relación de un maestro con su discípulo es más vital, es más provechosa, es más vital, que nos da más vida, porque ese maestro es el que va a estar pendiente de ese hijo espiritual. Ese maestro es el que va a estar pendiente, el que se va a preocupar cuando no lo ve a la iglesia, cuando ve que está desanimado. Por ejemplo, en estos momentos ya nosotros empezamos a discipular. Nosotros es para que estemos pendientes de ese hijo espiritual que le empezamos a dar el discipulado. No quiere decir porque como
como estamos en tiempos que no podemos salir, mi amado, pero hay un medio de comunicación donde nosotros podemos estar orando por ellos, conectarnos con ellos, estar orando, compartiéndole una palabra, estar motivándolos, porque ellos apenas son unos bebés, ellos no conocen la palabra, apenas la están aprendiendo, y son momentos en que las emociones muchas veces los turban, tienen cargas, tienen temor, tienen miedo, pero nosotros que somos esos maestros, que somos esos discipuladores, que ya hemos crecido espiritualmente, que ya nosotros nos hemos nutrido espiritualmente, así como el ejemplo de Moisés, que tenía esa relación permanente con el Señor, nosotros somos los que tenemos que motivarlos a ellos. No podemos permitir que se desanimen, no podemos dejar atrás todo lo que ya hemos ganado con cada uno de ellos. Por eso es tan importante, por eso es tan vital la relación de maestro-discípulo, y esta es la oportunidad, de pronto muchos de ellos nos están recibiendo la clase, sí, por recibirla, no por quitarnos a la hermana del paso, pero esta es la oportunidad, mi amado, para nosotros, para que se abran sus ojos, para que ellos puedan ver más allá de la realidad, para que les podamos dar a entender que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay un cielo, que hay un infierno, que nosotros creemos en un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor, mi amado. Esta es la oportunidad de hablarles la verdad. Nosotros no podemos seguir con pañitos de agua tibia. Estamos viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Estamos viendo lo que está pasando. Entonces, esta es la oportunidad de nosotros nutrir primeramente esa relación con nuestro Dios y nutrir esa relación con nuestro estudiante. Entonces, la primera característica del discipulado del primer siglo, de los discípulos de Jesús, fue que tomaron la decisión de seguir a un maestro, y esa decisión la hemos tomado nosotros como discipuladores. Estamos siguiendo a nuestro amado Jesús, y tenemos que preñar a las personas, a esos discípulos que nosotros estamos capacitando, para que ellos también sientan ese deseo, ese ánimo de hacer discípulos, así como nos dan el ejemplo los discípulos de Jesús. Y tenemos varios ejemplos, como aprendíamos en la clase anterior, ¿verdad? Todos los discípulos, todos los estudiantes que tuvieron esos grandes hombres de Dios. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, tenemos a Pedro, todos los discípulos tienen a través de la palabra mucho que enseñarnos. Por eso es tan importante nosotros tomar la decisión de seguir al maestro, pase lo que pase, venga lo que venga. Tenemos que perseverar hasta el final para poder ver la recompensa. Otro de las características del discipulado del primer siglo, de los discípulos de Jesús, es la memorización de las palabras del maestro. Memorización de las palabras del maestro. La tradición oral era la manera básica de estudiar. Los discípulos aprendían literalmente la palabra del maestro para transmitirla a la siguiente persona. Con frecuencia los discípulos aprendían hasta 4 interpretaciones de cada pasaje principal de la Torá. Tremendo, mi amado. Aprendían 4 de las interpretaciones de la palabra, de la Torá, en esos momentos. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido siquiera la traducción de la Reina Valera? Nada, ¿verdad? Muchas veces lo tenemos en poco, sí lo escuchamos cuando estamos oyendo una prédica, cuando estamos estudiando, pero hasta ahí, pero no la memorizamos. Pero es muy importante que esta característica se haga una realidad en nuestra vida como discípulos de Jesús. Ellos tenían, la memorización de la palabra de su maestro, de Jesús. Ellos tenían al pie de la letra todo lo que aprendían de su maestro. Miren que una vez nuestro amado Jesús le dice a ellos que ya no son siervos, que son sus amigos. ¿Por qué? Porque Él les da a conocer los secretos de su Padre. ¿Y cuáles son esos secretos? Los que están en la palabra de Dios, lo mismo que Él está haciendo con nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante memorizar la palabra del maestro. La tradición era oral, de la manera básica. El escuchar la palabra es muy importante. Cuando nos reunimos,
cuando escuchamos la palabra, ahora por estos medios de comunicación, cuando todos estamos atentos. Tenemos que memorizar la palabra de Dios, ponernos una tarea que cada momento, un día aprendernos un versículo de la Biblia, aprenderlo, estudiarlo, meditarlo y aplicarlo a nuestra vida. ¿Para qué? Para que se pueda quedar en nuestra memoria, para que en el momento de la dificultad nosotros podamos declarar esa palabra. Por eso es tan importante que nosotros debemos de memorizar la palabra del maestro. Y dice aquí que la aprendían hasta 4 interpretaciones, mi amado. Ahora mismo en estos momentos nosotros vemos varias, la Reina Valera, la traducción internacional, que esto, que lo otro. Y miren la tarea que se ponían los discípulos: 4 interpretaciones de cada pasaje principal de la Torá. Miren este ejemplo que nos están dando los discípulos de Jesús del primer siglo. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, mi amado, porque sabemos que los tiempos han cambiado. Yo me doy cuenta cómo nuestro pastor nos lee el devocional en la Reina Valera primero y después él nos las interpreta a la versión internacional. O sea, a veces es más entendible, ¿verdad? No quiere decir que la Reina Valera también nos habla y es la original y todo eso, pero cuando él nos habla en otra traducción, hay personas que lo entienden más, son para captarlo de esa manera, en ese lenguaje. Por eso es tan importante nosotros memorizar la palabra del maestro, memorizarla, de ese maestro que te está enseñando, que te está hablando sobre la salvación, que te está hablando sobre la comunión, sobre el de congregarnos. Todo eso es muy importante y esto lo tenían muy claro los discípulos del primer siglo. Memorizaban la palabra de Jesús. Ya llevamos 2 características. La primera fue la decisión de seguir al maestro. La segunda, memorizar la palabra del maestro. No es memorizar las palabras que nosotros escuchamos al azar, que las estamos escuchando, que las oímos. No, es memorizar la palabra de ese maestro que el Señor ha colocado en ese lugar. Es memorizarla en el nombre poderoso de Jesús. Miren otra de las características de los discípulos de Jesús, de los discípulos del primer siglo. Una de las características era el aprendizaje de la manera de ministrar del maestro. Tremendo, mi amado. Ellos hasta la manera que su maestro predicaba, que su maestro enseñaba la palabra, ellos lo aprendían. Aprendían la manera en que su maestro guardaba los mandamientos de Dios, incluyendo su manera de practicar el sabbat, la fiesta, las oraciones y cómo declaraba las bendiciones en situaciones ceremoniales. Miren qué ejemplo tan profundo, o sea, tan edificante para nuestras vidas. Ellos aprendían la manera en que su maestro guardaban los mandamientos de Dios, o sea que ellos seguían el testimonio de su maestro, ellos aprendían del testimonio de su maestro. Por eso es tan importante nosotros guardar nuestro testimonio, vivir una vida íntegra, vivir una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, mi amado. Tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros como maestros tenemos que ser ejemplo, no tanto la palabra. Dice un dicho que más valen las acciones que 1000 palabras. Por eso es tan importante nosotros estar conectados con lo que estamos predicando, con lo que estamos enseñando, porque miren que ellos aprendían hasta lo mínimo de su maestro, de cómo practicaban el sábado, cómo lo guardaban, cómo las oraciones, aún aprendían a orar como su maestro, y cómo declaraban las bendiciones en situaciones ceremoniales, cómo predicaban, cómo declaraban esa palabra, cómo ministraban, cómo oraban, cómo alababan al Señor. Ellos hasta lo mínimo lo aprendían de su maestro, y este es un gran ejemplo que nosotros debemos de tomar de los discípulos del primer siglo. Muchas veces sí, nosotros tenemos nuestro pastor aquí como representante de Dios aquí en la tierra. Mucho hemos aprendido de él. Si yo estoy aquí es porque por las enseñanzas, por lo que he aprendido de él, porque debemos disponer nuestro corazón para aprender de nuestro maestro y aprender lo bueno, la manera de orar, la manera de guerrear, la manera de enfrentar las situaciones con la palabra de Dios, con las oraciones. Si nos está dando un claro ejemplo, eso es lo que nosotros debemos de seguir, eso es lo que nosotros debemos de vivir, como Él nos ha enseñado.
Y esto es un gran ejemplo que nos dan los discípulos del primer siglo, los discípulos de Jesús. Amén. Otra de las características de los discípulos del primer siglo es la imitación de la vida y carácter del maestro. Esto tiene mucho que ver con el punto anterior que estuve hablando sobre el testimonio. Jesús dijo que cuando un discípulo hubiera sido instruido totalmente, sería como su maestro, instruido totalmente. El más alto llamado de un discípulo era imitar a su maestro. El más alto sí era imitarlo. Y esto lo vemos en la palabra de Dios cuando Pablo instó a Timoteo a seguir su ejemplo. Vamos un momento a la palabra de Dios en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Dios mío. Segunda de Timoteo 3:10 al 14. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Sabemos que el apóstol Pablo, después de Jesús, es un gran ejemplo de discípulo que nosotros debemos de seguir. Tanto que el apóstol Pablo nos dice a través de su palabra, ser imitadores de mí como yo de Jesús. Él tenía la completa autoridad para declarar esta palabra. ¿Será que nosotros en estos momentos podemos decir eso a nuestro estudiante, a ese discípulo que estamos formando? Es un momento para nosotros evaluarnos y darnos cuenta si nuestra vida está siendo igual a la de nuestro maestro, que es nuestro amado Jesús. Pero vamos un momento a la palabra de Dios. Dice Mateo 3 del 10 al 14. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como lo que se sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Miren qué tremendo es este versículo. El apóstol Pablo está instando a Timoteo a seguir su ejemplo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, ¿verdad? Él sabía que Timoteo había seguido su doctrina, o sea, sus enseñanzas, su conducta, su ejemplo, el propósito, su fe, su entereza, su amor, su paciencia. Aún Timoteo había vivido las persecuciones, el padecimiento que el apóstol Pablo había vivido en ese tiempo. Pero él le decía, de todas maneras, tú persiste en lo que has aprendido y sabiendo de quién has aprendido. O sea, el apóstol Pablo era un ejemplo a seguir, era testimonio para Timoteo. Él le da estas palabras, lo anima. Tú no importa lo que yo haya vivido, tú has sido testigo de mi padecimiento, de mi sufrimiento. Tú has aprendido de mí que yo he salido adelante. Entonces, yo que te digo, Timoteo, yo que te digo en estos momentos, sigue. Persiste en todo lo que has aprendido de mí, que a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, yo he sido fiel, yo he permanecido, yo he perseverado hasta el final. Y eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo en estos momentos, que pongamos por obra lo que hemos aprendido de nuestro amado Jesús a través de su palabra, porque dice que su palabra es la que da testimonio de Él, mi amado. Eso es lo que Él quiere, así como el apóstol Pablo insta a Timoteo, así nos está instando el Señor en estos momentos. Miren que el apóstol Pablo tuvo persecución. Ahora mismo sí estamos en una situación, pero tenemos que persistir, tenemos que seguir adelante, compartiendo las buenas nuevas de salvación, llevando el mensaje de la salvación, que ese es el deseo de nuestro Dios, mi amado. Él ya nos da los recursos. Aquí tenemos el celular, tenemos la tecnología, que no la tomemos para lo malo, sino para poder que la palabra de Dios ruede, que la palabra de Dios corra. Amén.
Entonces, y él no vaciló en llamar a todos los creyentes a hacer lo mismo. El apóstol Pablo no solamente llamó a Timoteo, nos llamó a cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios 4. Al 16, que nos dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. Nos está diciendo que lo que le está diciendo el apóstol Pablo a todos los creyentes y lo que nos está diciendo a nosotros en esta noche. No nos escribe para avergonzarnos, sino para amonestarnos como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo también nos está haciendo ese llamado a nosotros, a los creyentes. Él nos está instando a nosotros para que sigamos su ejemplo, para que sigamos, como dice acá en la palabra, dice: por tanto ruego que me imitéis. Es un gran ejemplo, un gran discípulo de Jesús que nosotros podemos imitar. Después de Jesús es el apóstol Pablo, y tenemos que, Timoteo nos da ese gran ejemplo de seguir a su maestro, y eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, que imitemos la vida y el carácter de nuestro maestro. En esto, en lo espiritual, nuestro maestro, ¿quién es? Nuestro amado Jesús. Nosotros lo amamos, estamos diciendo: si me amáis, guardad; si me amáis, id; si me amáis, obedecer; si me amáis, sujetarnos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos: imitar la vida y el carácter de nuestro maestro. Mire que ya llevamos 4 características de los discípulos del primer siglo, de los discípulos de Jesús. Primero, tomaron la decisión de seguir a su maestro, que esa decisión creo que todos nosotros la hemos tomado. Por eso es que nos encontramos aquí en estos momentos, unidos, preparándonos con la palabra. La segunda, memorización de las palabras del maestro, o sea, del estudio, de lo que estamos aprendiendo. Memorizar la palabra del maestro. Aprendizaje de la manera de ministrar del maestro. El tercer punto, aprendizaje de la manera de ministrar del maestro, ¿verdad? Aprendían todo de su maestro, aún la manera de orar, la manera de ministrar, la manera de alabar al Señor, la manera de cómo ellos festejaban su fiesta. Todo esto ellos lo aprendían de su maestro. Y el cuarto punto, la imitación de la vida y carácter del maestro. Jesús dijo que cuando un discípulo hubiera sido instruido totalmente, sería como su maestro. Por eso es tan importante nosotros instruirnos en la palabra de Dios a través de ese maestro que el Señor ha colocado aquí en la tierra. En este ejemplo, nuestro pastor Miguel, ¿verdad? Pero nosotros también nos estamos preparando para ser esos maestros, para discipular a esas personas que tienen hambre y sed del Señor. Yo creo que esta es la oportunidad más oportuna para nosotros para nosotros empezar a ser discipulados. Yo no sé, el Señor nos va a dar los medios, nos va a dar las estrategias, pero no nos quedemos quietos, no nos quedemos callados, abramos nuestros labios. No solamente utilicemos el WhatsApp, el Face para mandar mensajes, sino para predicar su palabra. Esta es la oportunidad que el Señor nos está brindando. Y el quinto punto, mi amado, cultivar sus propios discípulos. Cuando el discípulo terminaba su aprendizaje, se esperaba que reprodujera lo que había aprendido, encontrando y capacitando a sus propios aprendices. Él iniciaba su propia escuela y se ponía su nombre. Esto es una de las características de los discípulos del primer siglo. Miren que cultivaban sus propios discípulos. Cuando el discípulo terminaba su aprendizaje, se esperaba que ellos se reprodujeran, que se multiplicaran, y ellos daban de gracia lo que habían recibido de gracia, que eso es lo que nosotros tenemos que dar en estos momentos, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, encontrando y capacitando a sus propios aprendices. Y era tanto, yo digo que era tanto la pasión, el anhelo, el deseo de ellos, que iniciaban su propia escuela y aún le ponían su nombre. Esta característica es muy importante. Qué bonito que cada uno de nosotros, ¿verdad?,
¿verdad?, pudiéramos cultivar nuestros propios discípulos. No solamente porque nos identificamos por grupos homogéneos, no, que ese discípulo sí, esa yo la formé, ella siguió mi ejemplo, yo fui testimonio para ella y mira, ahora ella sigue mi legado, ella también se ha ganado a otra o a otro. Ese es el legado que nosotros debemos de dejar, que muchos se añadan al cuerpo de Cristo, porque ese es el mandato que el Señor nos ha encomendado en estos momentos. Miren que estas 5 características describen la institución del discipulado según se practicaba en el primer siglo, y Jesús usó esas prácticas con sus seguidores más cercanos. Cuando los llamó a ser discípulos, Él esperaba que ellos encontraran a otros, que adoptaran esos 5 compromisos cuando les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, como dice en Mateo 28:20. Ellos sabían que la tarea requería la clase de dedicación descrita en estos 5 compromisos. Miren tan importante que son estas características, porque esto nos está describiendo el discipulado del primer siglo, y esto fue lo que Jesús tuvo en cuenta, estas características para hacer discípulos. Él esperaba que ellos encontraran a otros que adoptaran estos 5 compromisos. Y estos 5 compromisos se encierran cuando Jesús nos dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas como los he mandado. Ellos sabían que la tarea requería la clase de dedicación descrita en estos 5 compromisos, mi amado. Es que no es sencillo, es dedicarnos, es disponernos, es tener la disposición para nosotros cumplir esta tarea. Y miren, la singularidad de discipulado de Cristo fue único. El discipulado de nuestro Señor fue único. Y aquí lo vemos a través de estas 5 características. Y cuando Él llamó a sus discípulos, ellos entendieron estas 5 características. ¿Qué fueron? ¿Cuál? La decisión de seguir a un maestro, y lo vemos a través de la palabra de Dios cuando el Señor le hizo el llamado a muchos de sus discípulos. Memorizaban la palabra del maestro. Miren que cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que ellos memorizaban la palabra de Dios. Ellos aprendían la manera de ministrar del maestro, cómo oraban, cómo festejaban la fiesta, cómo declaraban bendiciones en situaciones ceremoniales. También la imitación de la vida y carácter del maestro. Tenemos el claro ejemplo del apóstol Pablo con Timoteo, y también la manera de cultivaban sus propios discípulos. Sabemos que el apóstol Pablo tuvo un grupo de discípulos, todos, y aquí tenemos estas 5 características que fueron las que Jesús vio cuando le hizo el llamado a esos discípulos. Y si a nosotros nos ha llamado nuestro amado Jesús, es porque Él sabe la capacidad que nosotros tenemos. Él sabe que nosotros nos identificamos con esta característica, pero tenemos que estar nosotros seguros de ese llamado y qué es lo que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Amén. Bueno, mi amado, esta fue la clase de esta noche. Espero en el Señor que la hayamos entendido, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. El Señor está esperando mucho más de nosotros, que abramos nuestros labios, que nos dispongamos en este tiempo. Sabemos que dice la palabra de Dios, preparad para el día malo. Estamos en uno de esos días, pero también nos da la armadura, ¿verdad?, para los tiempos difíciles, orar sin cesar, meditar en su palabra. Aprovechemos esta oportunidad para nutrir nuestra relación con Dios, con nuestra familia, para ganarnos Jerusalén, como dice la palabra de Dios, y que sea el Señor tomando el control de todas las cosas. Gracias por todos los que escucharon esta clase. Les dejo una tareita para la próxima. Vamos a ver qué les comento. Sabemos que estuvimos viendo la clase pasada las 5 características que necesita el discípulo para crecer y desarrollarse, ¿verdad? Eso lo vimos la clase pasada. Pero como hubo tanto inconveniente que el martes pasado no nos pudimos conectar ni pude darles la clase, les voy a dejar para que ustedes investiguen en la palabra de Dios, mi amado, que me busquen un ejemplo bíblico de un maestro con su aprendiz que desarrollaran las 5 características
que necesita el discípulo para crecer y desarrollarse. Amén. Miren la tarea. Van a buscar en la palabra de Dios un maestro y un aprendiz que desarrollen las 5 características que necesita el discípulo para crecer y desarrollarse. Hermano, que no sea la relación de Moisés y Josué, que sea otro ejemplo que tengamos en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a compartir en la próxima clase, o si quieren me lo comparten al grupo que abrimos de estudiantes, pero en el WhatsApp personal. Porque, como les dije, con su debido respeto, mi amado, yo abrí ese grupo, fue para los trabajos, para las clases, para lo que tiene que ver con el discipulado que estamos aprendiendo. Pero si nosotros nos ponemos a mandar mensajes, nos ponemos a mandar videitos y todo eso, se me recarga el celular. Miren que esta clase me tocó prestar un celular porque el mío está recargado. Empecé a grabar y lo único que grababa era 2 minutos. Entonces, por favor, les pido su colaboración. Bueno, mi amado, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos brinda de vernos, siquiera de que me vean, pues, porque a mí es la que me están viendo. Yo no los estoy viendo a ustedes, pero sí estamos conectados en el espíritu, en un mismo sentir, alabando y glorificando el nombre del Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos agradecidos estamos contigo, Señor, porque nos has permitido una vez más, Señor, seguir preparándonos a través de tu palabra, instruirnos a través de ella, Señor, a través de este discipulado, bendito Rey. Oh Padre amado, eres tú el que conoce los tiempos, Señor, y tú preparaste para este tiempo que nosotros nos preparáramos como discipuladores para ser discípulos, Señor, y aquí estamos dispuestos a seguir aprendiendo a través de tu palabra. Permite que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella, Señor, que esta palabra haya caído en buena tierra y pueda dar fruto al 100%, Señor. Ayúdanos a evaluarnos, Señor amado. Mira lo que hemos aprendido en esta noche, en esta tarde, Señor. Las características de los discípulos del primer siglo, las características que tuvo nuestro amado Jesús cuando escogió a sus discípulos, Señor amado. Y si Él vio esas características en ellos, sabemos que nosotros también las ha visto, Señor. Por eso pon en nuestro corazón, Señor, ese deseo de capacitarnos, de instruirnos, de memorizar tu palabra, de seguir al Maestro a pesar de todo lo que podamos ver a nuestro alrededor, bendito Rey, que nos podamos permanecer firmes con ese llamado que tú nos has hecho, Señor, y que podamos obedecer tu palabra, como dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, Señor, y nos regala la promesa que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, bendito Rey. Oh Padre amado, gracias por cada estudiante que hace parte de este grupo, bendito Dios. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Guárdalos, Señor amado, y que esperemos vernos pronto, bendito Rey. Y en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. La gloria es solamente para ti, mi Dios.